Vamos a hablar en unos segundos ya con Rodrigo Galván de las Heras. Él es el director general de Demotecnia. Y vamos a hablar sobre las encuestas de precandidaturas presidenciales, particularmente una que ha generado polémica por el alto porcentaje de ventaja que le otorga a Claudia Sheinbaum. Iremos viendo qué hay sobre estos temas, qué tan confiables son y cuál es la confiabilidad del ejercicio de estas encuestas, sus debilidades, sus fortalezas. Así es que doy la bienvenida a Rodrigo Galván de las Heras. Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Julio? Qué gusto estar aquí. Igualmente, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Rodrigo, polémica, ruido, descalificaciones y aprobaciones por la más reciente medición que hicieron en Demotecnia respecto a las precandidaturas presidenciales, donde se le da una enorme ventaja a Claudia Sheinbaum. ¿Qué hay sobre esto? ¿Cuáles fueron los porcentajes y cómo explicar ese diferencial tan grande, Rodrigo? Me gusta empezar por ahí, Julio. Mira, me parece que esto de las encuestas, como bien lo dices, hay que partirlo en dos, ¿no? Uno es la propia encuesta, los resultados y explicar por qué creo yo que están así los números. Eso es una cosa. Okay. La otra cosa es explicar si las encuestas son confiables o no son confiables, por lo que la gente o aquellos que no están de acuerdo con algunos números hayan visto en otros países, hayan visto en otros ejercicios de metodologías diferentes. Entonces, podemos hablar de las dos cosas como tú quieras. Sí. Hablemos de la primera, que es explicar esto. A ver, partamos de la polémica, es que yo publico un pie, un pastel, una gráfica en donde dice que la intención de voto hoy en día para Claudia Sheinbaum, Morena PT Verde, es del 66%. Para el segundo lugar, que es Xóchitl Gálvez, PAN, PRI, PRD, 14%. Samuel García, 6%. ¿Ok? Eso es lo que generó que mi encuesta en intención de voto hay 50 puntos de diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar. Eso es lo que causó la gran polémica. Estoy convencido de que así está la intención de voto. ¿Okay? También estoy convencido de que de que la propia encuesta explique estos datos. Si me permites, yo veo tres razones. Sí. La primera, tenemos un presidente que en mi encuesta tiene una aprobación del 79%. La más baja que yo he visto en encuestas hechas en vivienda es del 68%. Es la más baja, para no hablar de mi 79%. Ok, 68% quiere decir que 7 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión de López Obrador. O dicho de otra manera, 7 de cada 10 estarían buscando que continuara esta manera de gobernar. Ok. Cuando yo le pregunto a la gente, 6 de cada 10, el 60% me dice que desde que gobierna López Obrador ha recibido algún programa social o alguna mejora de los programas sociales que antes no tenían. ¿Ok? Entonces, primer punto, el líder de la marca Morena, de la cuarta transformación, está bien evaluado. Ok. Segundo punto, que esto es bien importante, que son las marcas, los partidos políticos. Te voy a dar un dato que tal vez la gente luego no analiza. La alianza PAN-PRI-PRD contra la alianza Morena-PT Verde solo ha ganado una vez. Y eso es Durango. ¿Ok? Es decir, nunca han competido para gobernador 20 veces y la alianza solo ha ganado una. Eso, además de generar percepción de triunfo, tiene una explicación. Y es que la unión entre PRI y PAN resta. A ver si me explico. Cuando esta alianza la encabeza un priista, los panistas votan por MC, que es la salida que tienen, porque
La verdadera historia es que el PAN y el PRI se odian. Yo me acuerdo que creo que cuando tú jurabas para ser priista, yo veía a los priistas y tenías que jurar que ibas a odiar a los panistas por toda la vida, ¿no? Y ya te daban tu credencial del PRI. Entonces, se han peleado las estructuras, las formas, no se ponen de acuerdo ni en los promocionales de la campaña. Cuando la encabeza un priista, los panistas se van a MC. El caso de Jalisco, el caso de Nuevo León, el caso de Campeche, el caso de Colima, ¿no? Donde hay PAN, se van a MC. Pero si el frente lo encabeza un panista, todos los priistas se van a Morena. Ujú. Es un poco el fenómeno, Julio, que estamos viendo con los Murats, con los que se van del PRI, ¿no? Esta gente como los senadores que se fueron, algunos exgobernadores, Jorge Carlos Ramírez Marín en Yucatán, que se van al verde, que pertenecen a esta alianza de Morena PT Verde. Si eso es en las cúpulas, imagínate abajo. Dicho de otra manera, el segundo punto para explicar esto es que al ser Xóchitl una panista, los priistas de base, las estructuras priistas, se están yendo completamente a Morena. Ujú. Entonces, las megamadrinas en Hidalgo, en Quintana Roo, en Oaxaca, en los estados que me digas, es porque se van completamente los priistas y entonces las diferencias se hacen muy grandes. Y el tercer punto, que son los aspirantes, los candidatos, hoy precandidatos únicos. Claudia Sheinbaum, además de representar la continuidad del líder de la 4T, la continuidad evidente, bueno, pues cuando yo los mido uno contra uno en todos aquellos rubros que tienen que ver con capacidad, ¿quién está mejor capacitado para resolver el tema de seguridad, el económico, el de pobreza, el de tal? Claudia Sheinbaum le gana a sus aspirantes. Entonces, a los otros aspirantes. Entonces, si tú combinas un gobierno bien evaluado, con programas bien evaluados, con las marcas bien evaluadas de Morena y las del frente muy mal evaluadas. Y si tienes una candidata que está mejor evaluada que el resto, pues entonces lo que a mí me sorprendería no sería esto, me sorprendería que eso estuviera empatado o muy cercano. Sí, Rodrigo, todo esto que nos planteas, digamos que son el contexto que da un resultado como el que ahora estamos analizando. Hay algunos opinantes, algunos conductores de radio, de televisión, que dicen es que eso es inverosímil, absolutamente no puede haber una distancia tan grande porque virtualmente no habría competencia. ¿Cuáles son los rangos de error que se pueden tener en una medición como esta que tú hiciste? Bueno, esta es una encuesta en vivienda, eso es bien importante, ¿no? Porque yo vi otras encuestas que se publicaron hoy, hechas de manera digital, eso quiere decir que están hechas en las redes sociales, eso quiere decir que está sobreestimando o está beneficiando la opinión, ¿no? De las clases medias y aún en esas digitales las diferencias son de 25 puntos. ¿Ok? Ujú. ¿Qué quiero decir? La metodología son 1,400 entrevistas, tiene un error de menos del 3% en las variables. Ahora, creo que la pregunta pasa más por qué tanto puede cambiar esto. Si esto hay una sorpresa el día de la elección, sí, bueno, nosotros podemos ver que pasa de todo, ¿no? Eh, Ujú. eh, Además, faltan 6 meses en los que hemos visto tragedias terribles en elecciones presidenciales en este país. Esperemos que no sea el caso. Lo que yo sí digo, afirmo con contundencia, es que si los ingredientes del pastel son estos, el Ujú. sabor del pastel difícilmente va a cambiar. Es decir, si hay frente, si estos Xochitl es su candidata, si Claudia es la candidata de Morena, ¿no? Si todo esto Ujú. pasa, yo no veo que esto vaya a cambiar y sí veo que sí puede pasar. Ojo, que sí puede pasar. Nadie se levanta, se viste, se peina, averigua dónde tiene que votar para algo que ya está decidido.
Es decir, si llegamos con estos números hacia el final, Julio, tal vez se va a desmotivar la participación y tendremos números distintos. Es el caso, por ejemplo, de el Estado de México, ¿no? Que al final las Ujú. distancias fueron de 10 puntos, pero 10 puntos de un pastel muy chiquito. Eso hace que las distancias sean mayores. No sé si me explico. Eh, eh, no, no es que haya un error en las encuestas de este momento, lo que estamos publicando casi todos los que hacemos vivienda, sino de que por lo mismo, las grandes diferencias que hay ahorita, pues puede que hacia el final esto se desmotive y haya una participación más chica, ¿no? Ujú. Ahora, Rodrigo, cito este ejemplo porque es algo que está ahí consignado. Ciro Gómez Leiva, conductor de programas de televisión, al frente del que se desarrollaba en aquel tiempo en Milenio en 2012, mantuvo durante 3 meses, si no me equivoco, una delantera enorme de Enrique Peña Nieto, si no me equivoco, más de 20 puntos o 20 puntos de distancia respecto específicamente a López Obrador, y a fin de cuentas tuvo que pedir disculpas, ofrecer, solicitar que se le disculpara por el error de mantener durante todo ese tiempo esos datos que eran de una encuestadora, Gea Isa. Creo recordar que dijo Ciro algo así como: editorialmente no hay justificación que valga, fue un error. Rodrigo, ¿qué tanto eso puede Correcto. pesar hoy? ¿Qué tanto? Mucho. Pues Sí. esto, Julio, es como el periodismo, como la carpintería, como la albañilería. En las encuestas hay buenos y hay malos encuestadores. Eso no hay. Para mí las encuestas y la investigación no es un tema de fe, de si creo en ellas o no creo en ellas. Me parece que hay una trayectoria, ¿no? Me acuerdo yo ahorita que citas esa en el 2012, nosotros en De las Heras publicamos 7 puntos, lo publicamos en Uno TV, 7 puntos, faltando un mes, se nos dejó venir todo el mundo. Era igual de inverosímil que hoy las ventajas que estamos viendo. Y se nos dejó venir todo el, no puede ser, como 7, mira cómo todas las encuestas dicen, ¿no? Ujú. Pues a nosotros fuimos la encuestadora más precisa en ese momento, así como en otros, la historia que contamos no. Sin embargo, es súper importante decir que en este país las encuestas en vivienda fallan muy poco. Ujú. Yo no he visto, tal vez en la elección del Bronco pueda ser, y porque era un fenómeno nuevo en el espectro político de este país, que los modelos demoscópicos, es decir, las encuestas, no habíamos medido nunca y estábamos un poco, digamos, adivinando qué era cómo se iba a comportar ese fenómeno. Ujú. Quitando esa elección, yo te diría que yo nunca he visto, o pocas veces he visto de los encuestadores serios, que fallen en el ganador Ujú. de la elección. Es muy difícil. Eh, eh, si son 20 puntos o son 10 puntos, pues depende de cuánta gente salga a votar, ¿no? Ujú. Esa es la diferencia. Pero una encuesta está hecha para contar quién la va a ganar. Y que Claro. yo me acuerde, en México, eso no ha fallado nunca. Rodrigo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y de ahondar en este tema. Cierro preguntándote, ¿qué tanto es válida la expresión de que la encuesta es de quien la paga? ¿Cuál es el negocio de las encuestadoras? ¿Quién paga? ¿Qué ganan? A ver, eso es completamente cierto. Si tú me pagas una encuesta, la información de la encuesta es tuya. No, El no, eso resultado. no, Ujú. Ujú. exacto. Eso no quiere decir que porque tú me pagues, yo voy a alterar a tu favor la encuesta. Fíjate, María Las Heras tenía una frase que era muy buena y es verdad. Si Ujú. tú aceptas, me dijo a mí, ¿no? Si tú un día aceptas dinero para cambiarle el número a la encuesta, ese mismo cliente más adelante va a ser el que te va a denunciar de que tú le mueves los números a la encuesta. Ujú. Te digo de otra manera, las casas encuestadoras que tenemos un prestigio que cuidar y que llevamos mucho tiempo en esto, dudo mucho que le hayan movido algún número con tal de beneficiar a algún cliente. Aquellas que lo han hecho ya no están en el mercado. ¿Qué ganan? ¿Cuál es el negocio, Rodrigo, de estar haciendo este tipo de encuestas? Venderlas, sin lugar a dudas. Fíjate, hay Esta, por algunas, ejemplo, esta reciente, ¿a quién se la vendiste? no, esta reciente es mía. ¿Qué gano yo? Estar en tu medio de comunicación visto por mucha gente.
Esta encuesta ha salido, tú ya la viste en no sé cuántos medios, ha sido trending en Twitter y a mí me da la exposición mediática para convertirme en un encuestador que conozca el mercado político y seguir vendiendo en lo privado. ¿Dónde gano yo? Bueno, pues afortunadamente hay 2,000 elecciones este año y yo le vendo al que quiere ser presidente municipal una encuesta con sus resultados para que tome decisiones, hacer estrategia, a los cuartos de guerra, partidos políticos. Mira, nosotros acabamos de hacer, no sé si tuviste oportunidad de ver, que hicimos las encuestas para elegir los aspirantes de Morena a las 9 Ujú, gubernaturas. A ujú. nosotros nos tocó hacer 5 estados. Eso es una buena lana. Pues Nos sí. tocó hacer la de Claudia, ¿no? Para Ujú, Morena también, nos cobramos caro, ¿no? ujú. Y nos pagaron, además es público, es evidente, y nosotros ganamos de vender esas encuestas, que no quiere decir que cambies el número porque te esté pagando alguien, ¿no? Rodrigo, cuando en los medios de comunicación se mete alguna información que es pagada, se le pone inserción pagada o IP. ¿Cómo podemos saber cuando este tipo de encuestas que se presentan como Bien, generales son pagadas por el interés de un cliente específico? esa es una extraordinaria pregunta que nunca me habían hecho y siempre pido que me la. Mira, hay una cosa en el INE, ¿no? Que nosotros de fiscalización, que todos los que damos resultados demoscópicos, que damos intención de voto en algún medio, tenemos que mandar toda la documentación al INE. ¿Quién nos pagó? Si la pagamos yo, por ejemplo, esta que la pagué yo, Julio, tuve que entregar el IMSS de mis supervisores, cuánto les pagué, tuve que entregar cuánto pagué en renta de coches, tuve que enseñar cuánto pagué de viáticos. Ujú, Cuando yo le vendo, por ejemplo, la que te acabo de decir de Morena, al INE, yo entrego la factura con la que le cobré a Morena y la pongo ahí. Tú puedes ver, te metes al INE y ves de las eras de Motecnia y va a estar metida la factura y cuánto le cobré a Morena por las 5 encuestas que hicimos. ujú, ¿Sí? Si no está esa información, entonces sí hay que dudar. Sí ujú. hay que dudar, porque entonces sí las puedes estar inventando. Así como entregamos las facturas, también entregamos bases de datos que vean que es replicable, entregamos audios, entregamos el cuestionario que levantamos, entregamos una serie de cosas para decir, oye, esto es de verdad, ¿no? Rodrigo, es probable, y no sé si altamente probable, que alguien con malas intenciones simule todo el proceso de contratación de Sin duda. encuestadores, que haga las Pasa. encuestas sobre las rodillas o en su escritorio, que ponga lo que quiera y que entregue resultados. No hay ninguna verificación para otorgarle un alto grado de credibilidad a estos ejercicios. Tendría que venir de parte de quien las paga, ¿no? Enséñame los audios. Si tú ahora la mayoría de nosotros levantamos en tabletas. Esas tabletas tienen GPS que demuestran que estuvimos en donde dijimos, con audios comprobantes de lo que nosotros estamos levantando, que son verificables versus la base de datos que haces. Claro, eso es en las que haces en vivienda. Ujú. En las telefónicas no puedes hacer eso porque no tienes el GPS de dónde se está levantando. En las digitales no tienes eso tampoco, porque tú no sabes quién te está contestando. Las de vivienda sí pueden comprobar todo eso. Sin embargo, no lo pide el INE, ¿eh? Ujú. Lo piden algunos clientes. Cierro pues reiterando esto. Una empresa puede falsear Sí, totalmente señor, y engañar totalmente. Así es. completamente, completamente. Rodrigo, nada más, por ejemplo, este ejercicio reciente con los resultados a favor, bueno, los resultados favorables por sí mismos a Claudia Sheinbaum, ¿como cuántas personas participan en elaborar ese tipo de encuestas? Y si puedo saber, más o menos podemos saber como cuánto cuesta un ejercicio de ese tipo. Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros levantamos estas 1,400 entrevistas, depende mucho cuánto tiempo tengas para hacerlo, ¿verdad? Porque Ujú, si tienes poco tiempo, que tienes que tener muchos equipos, muchos coches, muchos viáticos, muchos hoteles. Si tienes mucho tiempo, pocos equipos. Ok. Para esta que la levantamos en 4 días, nosotros utilizamos 14 equipos, ujú, cada equipo de 5 personas. Ok, ujú, esos equipos son
campo nada más. Luego, en la ciudad o en mis oficinas, en el corporativo, no. Además, nosotros tenemos codificadores que reciben eso, los capturistas que reciben la información, más toda la gente que involucra el corporativo, ¿no? La gente de investigación, la gente de operaciones, la gente, ¿no? Todos Ujú, esos, tu servilleta, ¿no? ujú, Que estamos en eso, y toda esa gente es la que involucra hacer un estudio de estos, ¿ok? claro. Un estudio de estos, para que te des una idea, el costo aproximado el costo, no lo que cobramos, sino el Ujú. costo por entrevista debe estar más o menos en los 350 o 400 pesos por entrevista. Por entrevista, 350, 400 pesos por entrevista, 400, como 560,000 pesos, un ejercicio como este, El costo. el costo. Y la venta, ahí sí suben los precios, No, Rodrigo pues Galván. ya apellidarse como yo, mira, pues es lo único que me dejaron, ya tengo que aprovecharlo, ¿no? Muy bien. Rodrigo, te aprecio mucho que nos hayas tomado esta llamada, la claridad con la que has platicado y seguramente espero que haya oportunidad de volver a platicar un poco más adelante, Rodrigo. Yo también, porque mira, la verdad es que ustedes, los líderes de opinión, mientras que hablemos el mismo idioma, sepamos de lo que estamos hablando ambas partes, los beneficiados siempre van a ser los electores y los consumidores de sus medios. Entonces, para mí es súper importante poder hablar con esta claridad con ustedes, para que no me llamen inverosímil a mis números y puedan tener algún tipo de explicación. Muy bien. Rodrigo, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias.